las protestas pueden seguir. Estamos en contacto con Sebastián Trocero, que es vicepresidente de la Federación Rural Argentina. Sebastián, buenas noches, ¿cómo te va? Hola Daniel, buenas noches a todos. Soy vicepresidente de la Sociedad Rural de Córdoba. De Córdoba, de Córdoba. ¿Cómo te va, Sebastián? Buenas noches, gracias por atendernos. Muy bien. Bueno, ¿cómo se vivió en Córdoba el día de paro y qué conclusiones tenés respecto a las asambleas que se hicieron ahí a las veras de las rutas? Bueno, Daniel, te comento que la Sociedad Rural de Córdoba no adhirió al paro. ¿Sí? En Belville hubo una concentración de alrededor de 100 productores. Si querés, Contame. podemos hablar un poquito de cuáles fueron los fundamentos que nosotros consideramos para no adherirnos al paro. Para no adherir al paro. Sí, lo consideramos una cuestión netamente política y te puedo explicar el porqué. A ver. Desde la Rural de Córdoba, que asumimos la nueva comisión hace aproximadamente un mes y medio, tratamos de recuperar la actividad gremial empresaria y la parte institucional. Las sociedades rurales son un nexo muy importante entre la ciudad y el campo, acercan el campo a la ciudad. En el caso de Buenos Aires, que la tienen en la ciudad, el Córdoba muy cerquita, ¿sí? Es una parte institucional muy importante y a su vez el rol de gremial empresaria, que fue el origen y que fue la fundación de las sociedades rurales en todo el país, principalmente de los productores ganaderos, ¿no? Demoramos en adherir o no adherir al paro porque veíamos una circunstancia de negociación y vimos avances en las negociaciones con respecto a las exigencias que tenía la mesa de enlace, entre ellas la crisis del gasoil que existió, el pedido por la provisión de fertilizantes, que hay muchas promesas de parte del ministro de Agricultura de cumplirlas, y a su vez hay un reclamo que es complejo de entender desde la gremial empresaria, y te explico por qué. La inestabilidad macroeconómica en particular. Desde la gremial empresaria uno no hace política, uno tiene posiciones políticas determinadas, dentro de la sociedad rural tenemos posiciones diferentes, y la gremial empresaria representa a intereses económicos particulares. En este caso somos de los productores primarios, ¿no? Que trabajamos en una cadena donde negociamos con actores que por lo general son mucho más fuertes que nosotros. Nosotros somos el eslabón más débil y reclamamos por lo general la atención del Estado con el gobierno que esté para dirimir esos conflictos que tenemos. En el medio de una negociación estable, donde el gobierno se predispone a resolver los problemas, no nos pareció leal iniciar un paro. Y te hago un diferendo con lo que se planteó y que excede el llamado original al paro, porque lo acabas de mencionar vos, y que no está mal, pero nos va a enfrentar en términos de intereses particulares. Yo soy productor de leche, o sea, hacemos ganadería de leche, y una baja en retención nos aumenta directamente los costos de la energía y la proteína. Nosotros consumimos maíz y soja para producir leche y carne. Un desdoblamiento del tipo de cambio o una depreciación de la moneda nos aumenta directamente también, nos aumenta el precio del maíz y la soja. Seguramente será muy útil para un sector, pero va a ser en desmedro de otro. Ahora, Sebastián, ustedes cuando exportan, por ejemplo, un productor de trigo o de soja, cuando exporta, recibe, descontando las retenciones sobre el dólar oficial, que está a 130 pesos, descontando las retenciones y el resto de los impuestos, alrededor de que por cada dólar que exporta, 70 pesos. Esto es lo que está comprobado que recibe un exportador del campo. 70 pesos por cada dólar que exporta. No recibe los 283 pesos que cerró el dólar blue o los casi 300 pesos que valen o que cuestan en el mercado los dólares financieros. A la hora de comprar materia prima para producir, y esto es el discurso que tienen los productores de campo que organizaron esto, en teoría deberían comprar también con el dólar oficial. Lo que pasa es que al dólar oficial a ese hay que agregarle una serie de costos que tiene la carrera la cadena de comercialización, que hace que ese precio final se parezca más al dólar blue o al dólar o cualquier dólar financiero que al dólar oficial. Por lo tanto, en un contexto donde además faltó gasoil, donde faltan insumos, donde hay problemas para importaciones, se les hace muy difícil producir. Este es el discurso de los que hoy decidieron parar
en el día de hoy en representación del campo. De esto que ellos señalan, ¿qué es verdad y qué no es verdad para vos? Para que quede claro, los que producimos carne y producimos leche, también hacemos agricultura. Nosotros genificamos maíces, sorgos y otras gramíneas para hacer reservas para la alimentación de las vacas, ¿no? Y nosotros compramos a dólar oficial, pero vendemos en pesos. ¿Sí? Desde el punto de vista de la gremial, defendemos las unidades productivas de los productores de leche. Hoy una unidad productiva de leche que se cierra la toma un modelo agrícola y concentrado. No es que cambie el productor cede, pierde su unidad productiva y la toma un modelo concentrado agrícola. Son muy eficientes los modelos agrícolas, es un negocio muy grande y la verdad que hoy alimenta al mundo. Sin embargo, no es la solución ni la panacea, ¿no? Eso es otro tema para discutir. Con respecto a la verdad o la mentira, como planteaste vos, en la zona nuestra, el gasoil, tuvimos como una crisis de gasoil, al día de hoy todavía trabajamos con cupos, ¿sí? Tenemos un 20% más para este mes, pero hay una demanda del 50% de un año a esta parte, que posiblemente y ojalá se solucione con el paso del tiempo. La mesa de enlace hizo por detrás de la Cámara de los Biocombustibles el mismo pedido, que fue aumentar el corte. El corte se aumentó hacia fines de junio. 3 diputados de Córdoba plantearon llevarlo al 20%, quedó en el 12,5%. Seguramente ha sido una negociación entre dos monstruos de lobby, que son las petroleras y las cámaras que producen el biodiesel, ¿no? Y bueno, han quedado en el 2,5%, se avisó ahora una solución. Sobre precio no se pagó, pero sí se trabajó con cupos. La cosecha de soja de segunda se terminó y la anificación de la pastura para producir pasto para todo el año también se terminó. Y bien, en nuestra zona. En esta zona hubo un paro de transporte del que no me corresponde hablar porque no soy representante, que seguramente ellos han renegado un poco más porque están en permanente movimiento y consumen gasoil en distintos puntos. Y pararon unos 10 días y han hecho unos reclamos unas 3 semanas atrás. Y seguramente su proveedor en origen les mantiene el precio y cuando cargan en destino en distintos proveedores han abusado de alguna posición de precios, ¿no? Pero, Pero el Sebastián, gasoil estaba. mi pregunta Sí, apuntaba a que cuando uno escucha a los productores, yo entrevisté en la radio a distintos productores que me daban sus argumentos para por qué el paro y por qué podría ser el inicio de un conflicto prolongado. Te pregunto si no coincidís con esos reclamos y si vos ves otra agenda para el sector del campo, porque me decís, hay diálogo con el gobierno por ejemplo, me decía Jorge Chemes de la CRA, si nosotros hablamos pero no hay respuestas a los pedidos. O sea, venimos hablando desde el principio de año, desde el año pasado, pero nunca hay una respuesta concreta a lo que estamos pidiendo. No nos solucionan los problemas. Digamos, eso es lo que dice un dirigente de la CRA. Para vos no pasa por ahí, hay otra realidad, hay diálogo y hay predisposición del no, gobierno. No sé si te han solucionado alguno de estos problemas. bien. Te doy un ejemplo de cómo debemos obrar, o creo yo Sí. que debemos obrar el gremial empresario. Yo en el 2008 corté rutas, ¿sí? Y defendí unos intereses que no eran los nuestros. Yo tiré leche y granos no se perdieron. ¿Sí? Hay gente que tiró productos perecederos y los demás no. Lamentablemente, el sector agroexportador tiene unos intereses que son por lo general contrapuestos con lo que trabajamos para el mercado interno, los que hacemos leche, los que hacemos carne. Y cuando hablan de la baja de retenciones o el desdoblamiento del tipo de cambio, tienen que tener en cuenta que se van a tener que sentar a negociar con los demás sectores porque nos van a perjudicar. En el caso del gasoil, el Estado no es el que provee el gasoil. Son particulares, son empresas y son monstruos. ¿Sí? ¿Cómo hacemos nosotros para negociar con nuestros proveedores, en este caso de uno de los insumos más importantes que tenemos para producir, sin la intervención como se dio del gobierno del Estado con el gobierno actual? Yo me dedico a la gremial empresaria hace varios años y hemos negociado con todos los gobiernos. Y en mayor o menor medida hay respuestas. Lo más importante es cuando se está negociando, ¿sí? No hacer un planteo de este tipo. Yo me imagino que una situación en la que uno está negociando salarios o paritaria, yo soy paritario
por CAME en la CAR 5. O sea, lo que yo te planteé con la leche lo podés traspolar a las distintas economías regionales, ¿no? O sea, a la vida, al quehacer o a la producción primaria de todas las provincias, donde tenemos unas grandes diferencias en la cadena, donde lo que producimos para el mercado interno, por lo general tenemos un abuso de posición dominante de algunos sectores y una distribución de la renta de esa cadena bastante desigual. Nosotros necesitamos, por lo general, que haya un actor, digamos, que el gobierno actúe, ¿sí?, en la redistribución de la cadena y proteja la producción primaria. Nosotros trabajamos en pos, ¿sí? Uno de los fundamentos es la soberanía territorial y el arraigo en los pueblos. Nosotros vivimos en pueblos chiquitos donde producimos. Acá Marol es un gran referente en producción de leche. Sí, si el gobierno en este caso no intercede y dispone un mayor corte de biodiesel en el gasoil, con el costo fiscal que representa, porque tiene un costo fiscal, porque lo que se produzca en biodiesel no se va a exportar y no va a volver en retenciones, ¿sí? Y no dirime los intereses entre los que fabrican el biodiesel, que son hoy grandes empresas, pero también hay beneficios para las más chicas, y las petroleras, que son monstruos inclusive de la guerra. ¿En qué hubiéramos quedado nosotros? En esperar a que importen gasoil. Por ende, tampoco nadie tiene la varita mágica. Algo de eso hicieron, terminaron importando gasoil, digamos, porque no. Es que se importa, el 30% de gasoil que consumimos es importado. Sebastián, te quiero hacer la última pregunta y agradezco tu tiempo y quedó clara tu posición, pero la última tiene que ver con que hoy uno de los reclamos de la mesa de enlace es pedirle a los gobernadores que se involucren más con los reclamos del campo. ¿Cuál es la posición, según tu mirada, del gobierno de la provincia de Córdoba? Bien, mira, la posición que creo que toma hoy el reclamo es una posición que me parece que es de toda la sociedad ante un contexto de incertidumbre, y me sacás ya de la gremial empresaria y te voy a dar una opinión que excede, ¿no?, a lo que corresponde de defender intereses particulares. Y no se soluciona con un paro, se soluciona trabajando en conjunto. Y si las puertas están abiertas, es imprudente, ¿sí?, y desleal plantear un paro. Todos tenemos las puertas abiertas. Nosotros como Rural tenemos las puertas abiertas y sabemos que la mesa de enlace también las tiene abiertas. Y estaban teniendo sus respuestas. Y generar este tipo de volatilidad y este tipo de incertidumbre no le hace bien a nadie. Es una humilde opinión por fuera, ¿sí?, de la gremial empresarial. Hace falta el esfuerzo de todos. Los reclamos son válidos de todos. ¿Pensás entonces que hay un interés político en la mesa de enlace? ¿Hay un interés partidario? Porque también fueron acusados por dirigentes de la Federación Agraria como que formaba parte de la campaña a favor de Juntos por el Cambio, lo que estaba haciendo hoy la mesa de enlace. Si uno desde la gremial empresaria no puede definir concretamente cuáles son los intereses económicos que está defendiendo, protegiendo a qué unidades productivas, o sea, plantearlo en serio, lo venían planteando, había dos intereses muy legítimos, pero que estaban en negociación. Y no hubiera estado mal en un acto altruista y considerando, aunque no resueltos, pero sí en vías de negociación y en vías de solución, haberlo bajado, haberlo mantenido es lo que llama la atención. ¿Cuál es el interés que está por detrás? Según el planteo de ellos, es toda la cadena agroexportadora. Están defendiendo los intereses de las multinacionales que manejan el alimento del mundo, que al aumentarlo inclusive generan un grave problema para nosotros con respecto a los costos. No tiene asidero desde el punto de vista de la gremial empresaria. Ahora, si tiene asidero desde el punto de vista político, lo deberá definir un analista político, chicos. Sebastián. Quiero que quede claro, hacemos gremial empresaria y esa también es la función de la mesa de enlace, defendernos a nosotros como productores, las unidades productivas y de todos los ámbitos, no solamente este sector. Ya se tiraron productos perecederos una vez, no debería volver a pasar, porque el grano no se tira, chicos, no se puede guardar varios meses en bolsas, ¿sí? Y tiene un buen valor. Sebastián Trocero, vicepresidente de la Federación Rural de Córdoba. Gracias, Sebastián, por este contacto. Fuerte abrazo. Gracias a ustedes por el tiempo. Hasta luego.